En primer lugar, agradeceros la asistencia a estos webinar solidarios que hemos denominado, los cuales, bueno, como ayer os comentamos, los hemos organizado con mucho cariño y con mucha ilusión. Supongo que muchos ya nos conocéis, pero para los que no lo hacéis, mi nombre es Paloma Mesones, soy la directora de proyectos y soluciones formativas de la Factoría de los Sueños. Es una agencia creativa que desarrolla soluciones formativas de entretenimiento y multimedia. En esta ocasión, ayer empezamos los chats y hoy, perdón, los webinars y hoy continuamos con nuestra colaboradora Nuria Godoy. Nuria es, tengo aquí la chuleta, es licenciada en Ciencias y Tecnología de Alimentos y diplomada en Ciencias Químicas. Ella, entre otras actividades vinculadas a su profesión, es experta en seguridad alimentaria y nutrición, tanto en industria alimentaria como en restauración social y colectiva. Si os parece, bueno, en primer lugar, agradecer la colaboración con Nuria en este webinar y antes de iniciar, dar unas pequeñas pinceladas de cómo vamos a organizar el webinar, ¿vale? Un poco por organización, tenéis apagados los micrófonos. Aquellos que queráis participar y lanzar preguntas, lo que podemos hacer es a través del chat, que vamos a ver todas las preguntas y las respuestas, y funcionamos por ahí. Al final de la intervención de Nuria, de la presentación, bueno, abriremos también alguna otra ronda de consultas o cualquier sugerencia o pregunta que nos queráis hacer. Y la idea es que sea algo dinámico, que preguntéis a Nuria en todo momento y Nuria también, conociéndola, seguro que os lanza cuestiones, ¿vale? Así que sin más, Nuria, te cedo la batuta, ¿vale? Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Comentaros, bueno, no sé por qué, ¿verdad, Paloma? Pero no me funciona compartir mi imagen. Hemos hecho 1000 pruebas y seguimos así. Así es que lo siento. La técnica, Nuria. Parece algo un poco raro solamente oírme la voz. Sí. Bueno, muchas gracias por venir, por asistir. Y bueno, pues vamos a hablar del COVID-19 y de cómo protegernos de él. Y para protegernos de cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer es conocerla. Porque ahora que empiezan a hablar, o bueno, que en muchas comunidades está ya en la fase 1, en Madrid aún estamos en la fase 0, pero se están permitiendo determinadas cosas, pues se habla de muchos planes, de muchos tal, pero yo veo entre mis clientes y entre la sociedad que realmente hay desconocimiento de lo principal, que es quién es el enemigo, ¿no? Entonces, ahí vamos a dar un poco de información. Los contenidos os he puesto aquí en esta imagen, vamos a ver un poco de información básica. Vamos a ver evaluación de riesgos en cada actividad, porque en función de la actividad de cada empresa, de cada industria, va a haber que tomar unas medidas diferentes. Vamos a ver qué comportamiento tiene este enemigo. Qué hacer con esas buenas prácticas higiénicas o de fabricación que tengamos implantadas y qué mejoras podemos hacer. Vamos a hablar también del plan de limpieza y desinfección, de fuentes de información fiables, porque hoy en día hay muchísimas fuentes de información que, bueno, hay, como decían también, ¿no?, una infodemia hoy en día, ¿no? Muchísima información, mucha gente incluso con muy buena voluntad, igual hasta me incluyo yo, ¿vale? Pero que no están dando una información fidedigna. Entonces, bueno, os voy a dar varias páginas web para que sabráis bien pues, dónde podéis buscar información realmente contrastada. Y también os voy a proporcionar documentos y enlaces que me parecen interesantes, ¿vale? Bueno, empecemos. Pues lo primero es a quién nos enfrentamos. Bueno, nos enfrentamos a un virus. Y es un virus de una determinada familia que se llama Coronaviridae. Su nombre real es SARS-CoV-2. Ya había un SARS-CoV que también partió de China hace ya años. Y la enfermedad que provoca es el COVID-19. Es importante que tengamos esta nomenclatura, por así decir, un poco diferenciada, ¿no? Una cosa es la enfermedad y otra cosa es el nombre del virus. Y lo que es muy importante que sepamos de los virus es que se comportan de manera diferente que las bacterias. Si quieres alguno de industria alimentaria o alimentación, siempre todo el tema de la seguridad alimentaria, el tema microbiológico es muy importante. Hay muchas medidas preventivas que se ponen. Aquí el virus no se reproduce en los sitios como las bacterias, que sí que lo hacen. Una bacteria en un alimento se va a reproducir. Va a haber 10 bacterias y si están las condiciones adecuadas, cuanto más tiempo pase la bacteria en ese alimento, más bacterias va a haber. Con el virus no pasa así. Los virus
no se van a reproducir fuera de su hospedador. Y en este caso, del hospedador del que estamos hablando es del ser humano. Entonces, no se va a reproducir fuera de ninguna de nuestras células. Necesitan nuestras células para entrar en una de esas células y, hablando un poco en argot, secuestrar la maquinaria de reproducción de la célula y reproducirse. Ojo, esto no quiere decir que pueda sobrevivir fuera del ser humano. Por eso nos estamos contagiando tanto como nos contagiamos, porque realmente sí que sobrevive tanto en el ambiente como en diferentes superficies. Y aquí es donde está el real problema. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Mirad, yo os voy a contar una realidad que se sabe hasta ahora, pero es cierto que, fijaros, desde hace 2 meses, cuando empezó todo esto, hasta ahora, ha cambiado muchísimo la información. En un primer momento se decía que, bueno, que en el ambiente que no se quedaba, que en el aire que no era viable. Pues ahora se ha descubierto que sí que es viable en el aire. Entonces hay muchas cosas que igual decimos ahora, incluso dentro de una semana, de 2 semanas, ya se han quedado obsoletas. Mira, se puede transmitir de persona a persona. ¿Cómo se va a transmitir de persona a persona? Eso yo creo que casi todos lo sabremos. Se transmite mediante gotículas respiratorias que las emitimos simplemente al hablar, al toser, al estornudar. Y además esas partículas pueden tener una distancia de 1 o 2 metros, se pueden transmitir. Pongo aquí, si veis en la diapositiva, que hay excepciones, como correr, como ir en bici. A lo largo de estas 2 semanas, ¿no? Yo, bueno, creo que como casi todos vosotros, vivimos como en un día que no diferenciamos uno de otro y ya no sé el tiempo que hace desde que podemos salir. Pero ha habido mucha polémica con el tema del ejercicio físico, porque tú vas andando y sí que hay esa distancia de seguridad de 1 o 2 metros, pero como vas corriendo en bici, es decir, vas haciendo un ejercicio físico, está, por así decir, el rebufo, que se puede llegar, o sea, por así decir, exhalas con mayor presión y ese rebufo va a llegar a mayor distancia de 1 o 2 metros, ¿no? También hay estudios, bueno, que dicen que unos 5 o 10 metros, bueno. Se va a contaminar también desde el ambiente a la persona. Pues lo que os comentaba antes, y que se ha descubierto que el virus es viable en el aire. Entonces, por ejemplo, pues en un sitio donde hay mucha gente y estamos todos respirando simplemente, pues los que sean portadores del virus o incluso que pueden llegar ya a ser un poco sintomáticos, pues van a estar eliminando el virus al ambiente y ese virus se va a quedar ahí en el aire. Puede permanecer en el ambiente hasta 3 horas. Por eso es muy importante, que luego también lo comentaremos, ventilar los espacios. Muy importante. Y también se puede transmitir a través de fomites o vectores. ¿Qué es esto? Que igual esta palabra sí que no la habéis oído. Un fomite es cualquier objeto que, al ser contaminado con ese patógeno, con ese virus, es capaz luego de transferir ese virus a una persona. Porque yo lo toco, lo llevo en la mano y luego con la mano me toco la nariz, o me toco la boca, o me toco el ojo. Por eso siempre esas medidas de no tocar con las manos, no tocar con tal, con las manos tocamos, ¿vale? Por las manos no hay evidencia aún, por así decir, que traspase la piel y nos llegue ya al medio interno. Pero sí que a través de cualquiera de nuestras mucosas, de si con esa mano vamos a la boca, de si con esa mano vamos al ojo, con esa mano vamos a la nariz, entonces sí que se puede transmitir. Igualmente, se decía que en las diferentes superficies tampoco sobrevivía, o que sobrevivía muy poco. Otra vez igual que en el ambiente, cada vez, iba a decir, fijaros lo que iba a decir, cada vez la carga vírica en el ambiente va menos. Bueno, o no, depende de la gente que está entrando, ¿vale? Pero es decir, si hay una reunión de 10 personas, esas 10 personas se van, al cabo de las 5 o 6 horas, esos virus ya no son viables en ese ambiente, ¿ok? Nuria, Igual pasa con las superficies. Nuria, ¿Salen sus estudios? ¿Perdona? perdón, sí, tengo una duda. Al hilo de lo que estás diciendo, toda la gente que está esperando en cola en las terrazas, con lo que estás diciendo, si hay un grupo de 10 personas en una terraza y se levantan, se han tomado sus cervezas, se levantan y se sientan otras. Bueno, lo que han transmitido en la terraza queda en ese ambiente todavía, ¿no? Por lo que estás contando. Claro, lo que pasa es que es un espacio abierto. Por Ujú. eso entiendo que han tomado esa medida en esta primera fase, ¿no? Es decir, no está permitido el acceso adentro del establecimiento, Ajá, solamente está permitida la apertura de las terrazas, ajá. ¿vale? Porque no tiene nada que ver, exacto, es muy importante, incluso cuando pasemos a la fase 1, ¿no? Que se permite reuniones de un máximo de 10 personas en casas. Ujú. Jope, pues cuidado con esto, ¿no?
Porque no es lo mismo si tú vas a una casa que tiene un jardín y estáis afuera, a que si tú vas a una casa que estáis cerrados y estáis 10 personas en 20 metros cuadrados. Pues hay muchísima más posibilidad de contagio ahí. Y no tenemos que olvidar nunca que todos podemos contagiar, así de claro. Porque todos podemos ser portadores siendo asintomáticos, ¿vale? Y decimos, oye, si soy asintomática no tendré mucha carga vírica. Bueno, no se sabe muy bien. Pero es que, aunque no tengas mucha, resulta que igual enfrente el que tienes es una persona vulnerable, ¿vale? Y que igual tampoco lo sabe, ¿eh? Porque, bueno, esto es un poco una hipótesis mía, perdonad que hipotice aquí un poco, pero como soy también dietista y entonces en consulta veo cosas, ¿no? Y veo que hay gente que tiene síntomas que ni siquiera es consciente. Entonces hay muchas veces que esa gente que, pues que resulta que lo coge con 30 años y se desarrolla una enfermedad, pues incluso llega a ser mortal, ¿no? Con el COVID. Entonces ahí te das cuenta que había ahí algo que no cuadraba. No saben por qué pasa. Pero sí que es verdad que igual hay muchos que tienen una autoinmunidad no diagnosticada, tienen una inflamación de bajo grado no diagnosticada, ¿vale? Es decir, por así deciros, una inflamación de bajo grado, si tú tienes una obesidad o un sobrepeso, eso genera una inflamación de bajo grado. Tu cuerpo ya está, por así decir, como un poco peleón, ¿vale? Si tú encima le coges el virus, no tiene la misma fortaleza. ¿Vale? Okay. ¿He respondido a tu pregunta, Paloma? Sí. Perfecto, gracias. Vale, bueno. Animamos, perdona, porque como se ha incorporado más personas, Nuria, en el momento que queráis intervenir o lanzar cualquier cuestión a Nuria, levantáis la mano por el sistema o escribís por el chat y lanzamos pregunta, ¿vale? Venga, gracias. Vale, continuamos. Mira, de todas formas, con lo que tú has dicho de las terrazas, en los reales decretos que dan lugar a esas fases vienen bastantes medidas preventivas, ¿no? Es una buena fuente también esa. Y ahí realmente te dice, claro, o sea, entre servicio y servicio tienes que desinfectar todo, los baños pues hay que lavarlos, creo recordar que ponía incluso en un real decreto que un mínimo de 6 veces al día. Es decir, todos los sitios y superficies que toquen varias personas hay que estar constantemente limpiándolas y desinfectándolas para evitar esos riesgos, ¿vale? Mira, se han hecho estudios de eso, de la supervivencia en diferentes superficies. Donde más está es en el plástico, en el acero inoxidable y en los billetes. Es donde más permanece. Puede permanecer hasta 4 días. Y una cosa que a mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención, porque en seguridad alimentaria siempre las bajas temperaturas se utilizan para garantizar esa, por así decir, inocuidad, ¿vale? Porque ralentiza el crecimiento de las bacterias, la baja temperatura. Sin embargo, aquí este virus, a 4 grados, es decir, una temperatura en la que está una nevera, resulta que alarga su supervivencia. Y vi un estudio, no os puedo comentar ahora exactamente si era este o era solamente el SARS-CoV, el primero, que duraba hasta 28 días, ¿vale? En acero inoxidable, en refrigeración. Por eso hay que extremar las precauciones, porque, por ejemplo, algo muy común que se da en la industria alimentaria, que viene el proveedor y nos coloca los yogures en la cámara. En la cámara, y cuando hablo cámara no es cámara vertical, sino es cámara de cámara a cámara, es decir, que entras con tu carro y lo colocas dentro de la cámara. Eso no se debería hacer hoy en día, por mucha mascarilla, porque además, aunque lleve la mascarilla, nosotros no sabemos si esa mascarilla lleva un mes que la lleva utilizando y ha perdido toda su eficacia y toda su barrera microbiana. Si se la quita cuando entra, si es portador, si no es portador, es decir, ahora tenemos que entender que todos podemos ser portadores, que todos podemos contagiar y que tenemos que extremar las precauciones al máximo, ¿vale? Luego mirar, en cartulina y en cobre podía llegar hasta, perdón, me he equivocado ahí, no son días, sino que son horas. Cartulina y cobre 5 o 6 horas. Pero fijaros la cartulina, ¿no? Por eso se han prohibido en los restaurantes, se han prohibido las cartas que teníamos antes físicas, porque ahí va a permanecer, tanto si son de plástico como si son de cartulina, como si es un folio que te dan con el menú. Pero sí que es importante, igual que digo esto, que puede ser un poco alarmista, también tranquilidad en el plan de que eso no va a estar ahí para siempre. Si compramos algo o que compramos, imaginaros algo que me viene de fuera y que me viene empaquetado, igual si me tarda una semana en llegar, a la semana eso ya va a estar libre de virus.
porque en esa semana lo que ha ido haciendo el virus es que ha ido decreciendo, no tiene ninguna forma de nutrirse ahí. A ver, vale. Bueno, con esto que hemos visto, ya podemos empezar a hacer una evaluación de riesgo de nuestra situación, de nuestra industria. Para ello, lo primero que debería hacer es un diagrama de flujo de mi proceso. Y con esto que sabemos de las vías de transmisión y de cómo podemos contaminar, evaluar todos los peligros de cada etapa del proceso. El personal que hay, el personal que viene de fuera, tener en cuenta el personal vulnerable involucrado. Por si no lo sabéis, el personal que se considera vulnerable es aquellas personas que padecen diabetes, que padecen enfermedades cardiovasculares, incluido hipertensión, y aquellas personas con alguna autoinmunidad o cáncer en proceso. Tenemos que proteger tanto al trabajador como a nuestros clientes. Una de las cosas en las que sí que tenemos que tener mucho cuidado es con la concentración de personal en las diferentes estancias. Cuanta menos gente haya, mejor, porque estamos soltando al ambiente carga vírica. Si poseemos unas buenas prácticas higiénicas o de fabricación, las debemos revisar y actualizar. Yo sé que, por ejemplo, en la industria alimentaria o en restauración, ¿no? Muchos creemos, bueno, si es que ya lo tenemos estupendo, o sea, si hacemos esto, ya no tenemos ningún problema con el COVID. No, los tenemos que revisar. Porque, primero, hay muchas veces que no se siguen al pie de la letra, con lo cual ahora hay que hacer más hincapié en que hay que seguirlas al pie de la letra y hay que hilar más fino aún así hoy. Perdonad que es que no me va bien el pase de las diapositivas. Vale, ya está. Unas buenas prácticas de fabricación higiénicas. ¿Qué medidas debemos de tener en cuenta? Por ejemplo, un control de acceso de trabajadores y visitas. Eso tenemos que decidir cómo lo queremos hacer. ¿Vamos a dejar entrar a los trabajadores tal cual, sin ningún control? ¿Les vamos a hacer un control de temperatura? ¿Vamos a hacerles un cuestionario una vez a la semana o cada vez que entren de si están conviviendo con alguien que ha dado positivo? Es decir, tenemos que estar recordando de manera continua. Hay que estar formando e informando al personal continuamente, porque nuestros procesos van a estar cambiando realmente continuamente hoy en día. Nuria, perdona, tengo una pregunta. Dime. La línea de marcar los protocolos de actuación, Ujú. entiendo que el ministerio de turno lanza medidas y luego la empresa lógicamente tiene que ir por encima de esas medidas. ¿Cómo se está haciendo esa adaptación desde las indicaciones del gobierno? Mira, lo que es en la industria alimentaria, por ejemplo, que no se ha cerrado, Ajá. ellos han ido poniendo, siempre las federaciones o las asociaciones van editando normalmente recomendaciones, ¿vale? Pero no se ha establecido nada, por así decir, a nivel de ministerio. Otra cosa es que haya a nivel de ministerio, que yo creo que también os doy ahí la página web, pues haya recomendaciones, haya protocolos. Sí que hay guías de buenas prácticas buenas en determinados y en determinadas comunidades autónomas. Pero no es algo, por así decir, que creo que es lo que tú has dicho como exigible. Eso es. ¿Vale? Es decir, es exigible que tú pongas unas medidas preventivas para prevenir y para tener esto algo controlado dentro de lo posible. Ujú. ¿Vale? Pero no es que tengas que tener A, B y C obligatoriamente. En el BOE que inició la fase 1, sí que hay ya unas medidas para hostelería, por ejemplo. Y esos mínimos, claro, es que los tienes que tener, ¿no? Pues tienes que tener gel hidroalcohólico al alcance de los clientes. Tienes que... No puedes tener servilleteros, ni palilleros, absolutamente nada, ni una vinagrera, ¿vale? Sí que hay enumeradas unas pocas. Aún así, siempre tienes que personalizarlas, porque no hay dos establecimientos iguales, Ujú. ¿vale? Ok. Bueno, igual con los proveedores. Hay que saber, cuando hablo de proveedores, es verdad que yo estoy muy orientada a industria alimentaria y a hostelería, pero cualquier tipo de proveedor o personal de mantenimiento que puede venir a la fábrica a ver algo. Tenemos que ver qué medidas estamos poniendo y qué medidas también, tanto para la gente que entra directamente en mi fábrica como para la gente que me produce a mí algún servicio, algún producto, alguna materia prima. ¿Qué planes de contingencia tienen ellos? ¿Qué están controlando ellos? Tenemos que limitar también las áreas de contacto y de entrada al máximo y ver pues, cómo nos protegemos, qué material de protección utilizamos. En uno de los listados de al final os he dejado una guía de mascarillas que ha editado el Ministerio y la verdad es que me ha gustado bastante porque creo que
que con este lío de mascarillas viene muy bien explicado qué tipo de mascarillas deberíamos utilizar en función de nuestro riesgo y cómo utilizarlas. La distancia de seguridad entre trabajadores que tenemos que mantener. Pues es la misma distancia de seguridad que nos dicen siempre, de 1,5 metros a 2 metros. Pero es cierto que hay veces que no es posible. Entonces, si no, pues teníamos que poner medidas de protección, pues como los supermercados, que están poniendo mamparas, mascarillas, gafas, lo que haga falta. Y obviamente minimizar concurrencia de personas en el mismo lugar. Eso es una de las medidas que creo que es más importantes de todas. Ventilar adecuadamente para que si estamos en un sitio cerrado, la carga vírica se pueda diseminar, ¿vale? Hay en sitios en los que, por ejemplo, no voy a tener ventilación, no voy a tener ventanas. Ahí, si hay un circuito de aire, tienen que ser unos filtros que puedan desinfectar de alguna manera. Unos filtros HPA o... Tiene que haber algo que logre que ese aire que está recirculando no se vicie y no vaya cada vez una carga vírica mayor. La higiene de manos también la tenemos que tener muy, muy clara. Siempre tiene que haber gel hidroalcohólico, jabón y agua a disposición de los empleados, de los trabajadores y, por ejemplo, fijaros lo que os comentaba, en hostelería también tienen que tener. Y lo Nuria, que es también bastante importante es que tenemos que formar a los empleados, porque o sea, si yo todos los días leo cosas que aprendo nuevas, pues imaginaos los empleados, ¿no? O sea, hay que darles la información, hay que darles instrucciones a nuestros proveedores también. Oye, pues que sepáis que tenéis que entrar con mascarilla, que tenéis que venir con calzas, que tenemos que darles a todo el mundo instrucciones, incluso a nuestros clientes, ¿no? Nuria, perdona, tenemos Dime. una pregunta de Carmen. Carmen. Sí, Nuria, en cuanto a los sistemas de ventilación, tú decías si no hay ventanas que puedan ventilar, ¿qué pasa con los aires acondicionados caseros o de empresas? Pues mira, eso tiene un gran riesgo por el tema de los filtros, porque normalmente, Carmen, no se hace un buen mantenimiento de los filtros. Y entonces pueden ser un foco de contaminación al final. Antes del virus ya había ese problema. Entonces es importante tener un adecuado mantenimiento de sus filtros de los aires acondicionados. ¿Te he respondido, Carmen? Sí, lo que pasa es que no sé hasta qué punto puedes controlar que ese mantenimiento que te puedan hacer, por ejemplo, en casa, los filtros sean adecuados. Ya. Pide información de los filtros, Carmen. ¿Sabes? O sea, en cuanto vamos a cosas un poco más técnicas, tú puedes pedir fichas técnicas, información un poco más técnica de esos filtros, ¿vale? Que te están poniendo, porque es verdad que estamos en una situación que luego hablaremos ahora de lo del ozono, ¿no? O sea, que nos venden cosas, pues esto mata todo, y tú vas y te lo crees, porque yo no sé, si te lo dicen, pues nos lo creemos, y no toda la información es Claro, veraz, claro. ¿vale? Mira, esto Vale, pasa igual como en muchos gracias. sitios, nada, Carmen, a ti, como en muchos sitios que está el secador de manos eléctrico. Pues eso es igual. Hay veces que si no se tiene un adecuado mantenimiento de eso, al final secarte las manos te la está contaminando en vez de secarlo. Vale, cuando hacemos un plan de limpieza, ¿por dónde empezamos? Primero, si tenemos ya un plan de limpieza implantado, hay que revisarlo. Si no, sería adecuado implantarlo. Tenemos que ver la frecuencia de limpieza. Tenemos que ver con qué productos estamos limpiando también, si tienen la acción que nosotros realmente queremos. Y tenemos que poner mucho énfasis y tener especial cuidado con las superficies, con la maquinaria que es utilizada por varias personas. Cosas en las que posiblemente si no las tenemos por escrita no vamos a caer. Pomos de puertas, interruptores de luz, las barras de las puertas. En cada establecimiento van a ser unas, ¿vale? Pero tenemos que tener mucho cuidado porque ahí va a ser una de las cosas que más se va a producir. Volvemos a lo de siempre y vuelvo otra vez un poco al concepto de carga vírica. Posiblemente por tocar un pomo que esté contaminado es muy difícil que te contamines. Pero la cuestión es que si tocas el pomo y después te llevas la mano a la boca. Luego te vas a una reunión con otros 9 amigos que cada uno estaba a su vez con no sé cuánta gente. Luego no sé qué, pues se van juntando, hay un montón de cositas que ya igual sí que producen un efecto indeseado. Cuando hablamos del plan de limpieza, ¿qué tenemos que hacer? Primero hay que limpiar y después desinfectar. Cuando hablamos de limpieza creemos que todo es lo mismo, pero no es lo mismo. Limpiar es, por así decir, eliminar la suciedad que hay. Por así decir, lo que se denomina suciedad grosera.
¿vale? Elimina los gérmenes, pero igual no todos. Y después ya se desinfecta, que aquí es donde entra en juego la lejía, un viricida, lo que sea. Pero siempre es primero muy importante limpiar, porque si no el desinfectante no va a poder actuar bien. Primero limpiamos y después desinfectamos. ¿Cómo lo hacemos y con qué? La limpieza con un detergente, con cualquier tipo de detergente que tenemos por casa nos va a valer, un detergente neutro. Es cierto que con un detergente el virus también más o menos se va, porque por la membrana que tiene la destruyes, ¿vale? Es decir, si estamos en una casa que no hay nadie contagiado, pues realmente no hace falta estar desinfectando todo el rato con lejía, etcétera. Con un detergente neutro sería suficiente. Pero si hay alguien que sí que está contagiado o ha venido gente a casa y no sabemos de dónde ha venido cada uno, etcétera, pues sí que tenemos que desinfectar. Desinfectamos pues, con hipoclorito, con soluciones alcohólicas, con desinfectantes virucidas. Nuria, tenemos una pregunta, perdona, de Enrique. Dice, la lejía como elemento desinfectante, pero no habíamos quedado que la industria alimentaria lejía, ¿no? Mira, la lejía tiene que tener la concentración adecuada. Eso es un dilema que hay, que igual yo me estoy equivocando, ¿eh? O sea, igual hay algo que yo ahí desconozco, que yo aquí no lo sé todo. Pero se puede utilizar si se utiliza bien, como todo. ¿Vale? Es decir, la cuestión es no mezclarla con otros productos químicos, utilizarla en la dilución adecuada y utilizarla con las instrucciones que hay que utilizarla. Enrique, ¿Vale? ¿hemos contestado? Espera, creo que te hemos contestado. Sí, vale, gracias. Vale, Venga, avanzamos, Nuria, gracias. vale. Perdonad que se me ha ido. Vale. Es muy importante que diferenciemos entre los tipos de superficies porosas y superficies no porosas. Las porosas las tenemos que limpiar y desinfectar. Mira, Enrique, por ejemplo, o sea, estoy hablando un poco en general, porque entiendo que igual no todos los que estáis sois de industria alimentaria. Entonces, por eso sabéis que en industria alimentaria no está permitido tener superficies porosas directamente, ¿no? Pero igual sí que, por ejemplo, en un comedor de una empresa, pues hay unas cortinas, ¿vale? Que serían superficie porosa, un textil. Bueno, puede haber cosas que sean porosas en un comedor. Entonces, deberíamos de limpiar y desinfectar y lavar en máquina, en ciclos de 60 a 90 grados. Si esto no es viable porque el material no lo podemos someter a estas altas temperaturas, pues poner en el ciclo de lavado algún desinfectante tipo hipoclorito similar. En las no porosas, limpiar y desinfectar, como hemos comentado antes. Sí que es importante establecer las frecuencias de limpieza y desinfección en función del riesgo. Es que igual esto puede cambiar hasta cada día, porque igual imagínate que tú tienes una tienda de ropa y durante la semana te viene un cliente al día. Pues mira, aunque lo hagas una vez al día es suficiente, pero resulta que el fin de semana te vienen 15. Pues tienes que limpiar y desinfectar muchísimo más a menudo. Con los textiles, un poco igual que con las superficies porosas, lavado en caliente y productos de lavado como lejías si no se puede alcanzar esas temperaturas calientes. Y una cosa muy importante es que no sacudamos ningún textil, ninguna superficie porosa, etcétera, que no la sacudamos, porque si no estamos emitiendo el virus al ambiente. Más cositas de limpieza ambiental. Mínimo ventilar durante 1 hora y ventilar con mayor frecuencia a la que ventilamos hasta ahora, sobre todo después de haber tenido igual una reunión o que haya habido gente. Con el tema del ozono, que está habiendo mucha historia. Os he puesto una nota del Ministerio sobre el uso de biocidas, ¿vale? Donde el Ministerio expresa un poco su opinión. Entonces, lo que dice realmente es que está en revisión el ozono como aplicación para sanidad ambiental. Entonces, como que ha hecho un poco, lo que yo entendí es como, bueno, permitimos, pero tened en cuenta estas recomendaciones, por favor. Cuando decimos que está en revisión, claro que es un biocida, pero está en revisión por los efectos adversos que puede tener en las personas. Esa es la razón de la revisión. No se puede aplicar en presencia de personas. Los aplicadores que apliquen ese ozono deben de contar con equipos de protección adecuados. Es una sustancia química peligrosa, con lo cual puede producir efectos adversos. Realmente está clasificada como una sustancia peligrosa por vía respiratoria, irritación de piel y daño ocular. Se debería desinfectar el lugar desinfectado antes de su uso
y puede reaccionar con sustancias inflamables y puede producir reacciones químicas peligrosas al contacto con otros productos químicos. Os adjunto también en las notas del final el listado de virucidas autorizados, donde creo recordar que os pone el modo de aplicación, os pone para qué es, si es para ambientes, si es para superficies, bueno, hay bastante información, es curioso. ¿Vale? Mirad, os pongo aquí un poco la información que os he puesto. Os pongo la guía de mascarillas que está emitida por el Ministerio. En la página web del Ministerio hay bastante información muy útil. Un listado de virucidas autorizados y la nota esta de virucidas, porque está viendo, de verdad con lo del ozono ya me han preguntado muchas veces. ¿De dónde podemos obtener información fiable que realmente nos sirva? Mirad, la Organización Mundial de la Salud es verdad que está constantemente actualizando, el Ministerio de Sanidad también, la FAO. Mirad, la FAO, sí que os quería decir a raíz de comentar la FAO que realmente los alimentos no son un riesgo, es decir, no te vas a contagiar por comer un alimento que tenga algún virus, pero obviamente no es adecuado y tiene que estar todo protegido. De hecho, obviamente estoy segura de que cuando se abran los establecimientos, lo de las tapas fuera quedará totalmente prohibido y muchas más costumbres muy españolas. Os pongo también el enlace de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, que también se posiciona respecto a muchos desinfectantes ambientales. Y luego en esta época en la que estamos ha habido muchas editoriales de estudios científicos que han puesto las investigaciones en abierto. Pongo aquí, por ejemplo, la del Elsevier, que tiene muy buena calidad. Y pongo también otra página web que tiene muy buenos estudios de muy buena calidad también, ¿vale? Tenemos una Bueno, pregunta. María. dime. Sí, nos dice Yasmina, ¿el ozono elimina el virus en el interior de un coche? Mirad, eliminarlo lo elimina prácticamente seguro. La cuestión es el efecto adverso que puede tener en ti, Yasmina. Ese es ahí es donde está el kit de la cuestión y por eso se está evaluando, para ver hasta dónde nos puede perjudicar o no. ¿Sería un factor de tiempo? Es decir, si tú haces la limpieza en un día y a lo mejor no empleas el coche en 3 días, ¿ya habría pasado el efecto? O no sé, ¿qué efectos puede tener No eso? te sé decir porque entiendo, no sé tampoco mucho de ozono, Paloma, pero entiendo que depende también de la concentración de ozono, de un montón de cosas, de la forma de aplicación, O sea, ¿sabes? no hay nada de También es verdad que si tú dejas el coche durante 3 días sin utilizar, también se ha ido el virus, O sea, ¿sabes? quiero decir que no hay nada definitivo todavía. Como hablábamos al principio, es cuestión de conforme se avanza en esta pandemia, hay más estudios, lo que hoy vale, a lo mejor mañana no vale y así vamos, ¿no? Todos en general. Exacto, o sea, se van viendo, nada, es complejo, es muy complejo todo este tema, porque hay muchos factores que desconocemos. Y entonces, bueno, pues se van llegando a algunas prácticas. Lo único que podemos hacer es prevenir, medidas preventivas. Pero medidas que digamos, si haces esto te aseguro que no te vas a contagiar, creo que es complicado. Nos dicen aquí, perdona, hay que dejar de 4 a 6 horas antes del contacto humano. Entiendo al hilo de lo que estábamos hablando del uso del coche, por ejemplo, o de haber utilizado el ozono, pues es verdad que al menos hay que establecer un tiempo hasta que usas el utensilio después de haber aplicado el ozono, entiendo. Mira, entiendo, si tú compras algo que tenga ozono, cualquier dispositivo, ahí te tienen que venir unas instrucciones, ¿vale? Porque depende de muchas cosas. Entonces, el fabricante te tiene que decir cuáles son las medidas preventivas que tienes que tomar. Ok. Bueno, yo he acabado hasta aquí mi exposición, chicos y Vale. chicas. Mira, No sé si os ha quedado claro. Sí, voy a intentar abrir el micrófono a todos. A ver. Y si no, bueno, podemos abrir ronda de preguntas, respuestas. Y bueno, a ver, estoy intentando aquí. A ver, está claro por ir avanzando, Nuria. Lo que hablamos es que no sabemos nada del virus. Eso es una realidad, ¿no? Mira, ¿Me oye? estoy abriendo los micrófonos, sí. ¿Estoy en el aire? Sí, sí, Rafa, sí, estoy abriendo todo. Hola, buenas tardes.
Mira, yo quería haceros una puntualización sobre el ozono. A ver, el ozono, aparte de, como bien dice Nuria, hay que mirar las especificaciones técnicas de todos los productos que utilicemos para desinfección. El ozono tiene una particularidad que elimina prácticamente al 100% cualquier carga vírica, bacteriana, etc. El problema, como bien decía ella, es el impacto que tiene en el ser humano. Y, por ejemplo, cuando desinfectamos con ozono unas oficinas, un establecimiento, una nave industrial, etcétera, etcétera, hay que dejar un reposo hasta que vuelva a poder haber contacto humano con ese entorno, con ese ambiente, mínimo de 4 a 6 horas. ¿Qué implicará a lo mejor más o menos tiempo? Pues como bien decía Nuria, el nivel de ozono aplicado en la zona, la superficie y el tamaño de la superficie, etcétera, etcétera. También una cosa muy importante a tener en cuenta. Una vez ya hay contacto humano otra vez en ese entorno, ese aire, ese ambiente puede ya traer y traerá carga bacteriana, carga posiblemente vírica si alguien trae un virus y por lo tanto una vez que ha habido ya contacto humano, para volver a desinfectar habrá que hacer otro tratamiento de ozono o de otra índole cuando esas personas ya no estén en ese entorno. Esto lo comento porque bueno, yo vengo del sector sanitario, llevo muchos años, conozco bastante bien la técnica del ozono y quería simplemente dar estos apuntes generales para que si alguien trabaja o tiene intención de trabajar con el entorno del ozono, comentaros que es extremadamente efectivo, pero que tiene letra pequeña que hay que conocerla bien. Muy bien, pues gracias, Rafa. Bueno, voy a abrir aquí la cámara. No sé si queréis comentar algo más, alguna duda que os haya suscitado la presentación. Yo tengo una cuestión, Nuria, porque a veces lo hemos hablado entre amistades. A ver, si tú vas a hacer la compra, traes tus cajas, tu fruta, tu verdura, y antes hablabas que en la superficie del plástico, del cartón, se mantiene durante X tiempo, X horas o X días. Evidentemente, antes de meter cualquier producto comprado en el frigorífico, lo recomendable es hacer esa limpieza o bien con una solución jabonosa neutra, como comentabas, o incluso también aplicar lejía. ¿Es así, Nuria? Mira, yo me cuestiono muchas veces eso, Paloma. Están todos Parto los... de la base, mira, un poco de risas, ¿no? Que luego todo esto es como muy serio. Parto de la base, yo cada vez que voy a comprar, vuelvo que estoy 3 días hasta que me recupero. O sea, ¿por qué? No, porque la verdad es que me crea bastante impacto, ¿no? O sea, ya menos porque estamos acostumbrados, ¿no? Pero las primeras veces que salías, de repente veías a todo el mundo en el súper en silencio, pues con la mascarilla, no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Entonces creo que hay que tener las medidas que hacen falta, ¿vale? Entonces, en mi casa también era como de hay que limpiar todo esto, hay que limpiar, o sea, el que venía de la compra era como un contagiado, ¿no? No me toquéis, yo tengo 2 niñas, no, alejaros todas, me cambio de ropa, no sé qué, lo sigo haciendo, me sigo cambiando de ropa, pero con eso he ido filtrando un poco, ¿vale? El tema de, el virus sé que se desactiva con el calor, ¿vale? Entonces, si es algo que yo voy a cocinar, pues no me tengo que poner como una loca a desinfectarlo, ¿vale? O sea, si son unos pimientos que luego voy a hacer un pisto, pues los lavo como lavo siempre los pimientos. Si voy a hacer unos pimientos crudos, claro que los tengo que desinfectar con lejía de uso alimentario. Ahora y siempre. ¿Vale? Vale. Okay. Luego lo otro, realmente yo lo soluciono lavándome las manos siempre. Es decir, si estoy tocando envases, yo después me lavo las manos. Entonces creo que con eso realmente lo estás solucionando. Ojo, que también te puedes hacer un trapito humedecido en lejía e ir pasando todos los envases que has comprado y te quedas mucho más tranquila también. ¿Vale? Y que es cierto, que se me ha olvidado comentarlo, tienes que dejar un tiempo de actuación de la lejía. Es decir, no es paso, quito la lejía y ya está. Tienes que dejar unos minutos. Uy, se cortó. ¿Vale? De poder de acción. Y con cualquier desinfectante. ¿Se me ha oído, Paloma? Vale. Se ha cortado un poquito, pero se intuía que hay que dejar, evidentemente, de actuar la lejía. No es... Exacto. ¿Vale? Y otra cosa que queríamos comentar respecto al ozono, me da igual, se llame ozono, se llame de todas maneras. A mí lo que me da miedo un poco de todo esto es que nos pueda crear una falsa sensación de seguridad, ¿vale? Es decir, yo pongo el ozono por la noche, esto desinfecta todo y al día siguiente mi establecimiento está libre de virus. Está libre de virus hasta que entra la primera persona, ¿vale?
Una vez entra la primera persona, ya está todo. Entonces, que seamos conscientes de que es que ese ambiente estéril no lo vamos a crear nunca. No vamos a estar en un ambiente estéril en ninguno de los momentos. ¿Vale? Vale, gracias, Nuria. Pues Nada. no sé si hay alguna cuestión. Y una pregunta. Sí. ¿Hay algún estudio sobre la incidencia del virus en edades infantiles? Oh, pues mira, con eso hay mucha. Yo tengo 2 niñas y hay mucha polémica. Ahora también, porque sí que se está viendo, sabéis que se filtró un escrito, ¿no?, de la Asociación de Pediatría. ¿Os ha llegado alguno de los que estáis? Sí, algo ha llegado. ¿Ah? Vale. Bueno, entonces sí que estaba viendo de repente como reacciones extrañas y que resulta que los niños daban positivo en COVID. Se están empezando a hacer estudios, incluso hay estudios que se están empezando, me han comentado, bueno, colegas que trabajan en investigación en alguna comunidad autónoma respecto a la relación de la microbiota, ¿no?, con los niños, de la microbiota infantil y lo otro. Sí que está habiendo estudios que incluso empiezan a desmentir el hecho de que los niños son grandes propagadores. Empiezan a desmentir que realmente no son tan propagadores como nos han hecho creer. Entonces, como decíamos al principio, es que esto es todo pues información muy dinámica que va cambiando siempre, y yo lo que invito es a que tengamos todo sentido común, ¿no? Y a que analicemos todo. Yo me acuerdo al principio cuando empezaban y decían, en el ambiente no se queda en el ambiente. ¿Qué pasa? Que tiene alas, sí, anda, ¿cómo se va a quedar en el ambiente? Y a mí me parecía algo tan de sentido común, que claro que se queda en el ambiente. Es decir, si yo en industria se hacen análisis de ambiente para las bacterias, para mohos y para levaduras, ¿qué pasa? Que es que un virus, no sé, pues claro que se va a quedar en el ambiente, y por eso nos contagiábamos tantísimo, ¿no? O sea, no nos estamos escupiendo a la cara para contagiarnos tantísimo como nos estábamos contagiando. Entonces sí que creo que empieza a haber investigaciones. Si no, seguro que si te metes tanto en la página de Sevier como en la otra, en la de COVID-19, seguro que haciendo búsquedas puedes encontrar algo. Nuria, ¿qué alimentación, hay algún tipo de alimentación que sea conveniente de aplicar en estos momentos que puedan favorecer el tema de defensas? Pues mira, lo vamos a hablar la semana siguiente. Vale, ¿Verdad, bueno, Paloma? te esperamos a la semana siguiente. Sí que hay. O sea, para mí creo que es el momento ideal para empezar a comer bien, porque una mala alimentación crea inflamación, y esa inflamación, si te entra el es malo, está clarísimo. Entonces sí que hay una alimentación tanto antiinflamatoria como alimentación que potencia tu microbiota, que es parte de nuestro sistema de defensa. O sea, que es un tema también de hábitos, como estás diciendo, Nuria, que esto ha venido para pegarnos el susto y hay muchas cosas que tenemos que cambiar, y entre ellas, pues es muy probablemente alimentación que estamos tomando ahora que no ayuda, ¿no? A que, al contrario, ayuda a que se propague todo esto, ¿no? Que seamos más vulnerables ante... Exacto. Ajá, eso. Pues, a la semana que viene vamos a hacer el webinar específico de esto. Bueno, pues son las 6 menos 10 casi. Si no tenéis ninguna pregunta más, agradeceros la asistencia a este webinar. Esperamos que os haya sido útil y hayáis tomado alguna indicación que Nuria nos ha dado. Muy importante acudir a fuentes fidedignas de información, como ya ha dicho Nuria. Ahora mismo hay un exceso de información y todo el mundo levanta la mano como experto y bueno, expertos no hay, incluso no conocemos a los supuestamente expertos que hay detrás de todo esto en España. Entonces, bueno, no podemos vivir con miedo, eso es una realidad. Nuria, sí, sí. No, perdona, no quería decir nada. Se me ha olvidado ir. Vale. Es mejor no vivir con miedo y, mientras tanto, tomar las medidas de precaución para poder convivir con el corona, porque todo apunta a que ha venido y va a permanecer con nosotros. Sin más, daros las gracias, anunciaros que mañana tenemos otro webinar llamado Se puede ser feliz, ideas de psicología positiva, muy al hilo de lo que estamos ahora
ahora diciendo, que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar y tenemos que cuidarnos físicamente y emocionalmente. Así que, bueno, gracias Nuria por tu tiempo y os esperamos en otra ocasión. Gracias, chao.